Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Doc.
Muy buenas tardes, estimados estudiantes, buenas tardes con todos. ¿Cómo estamos? Hola muchachos, muy buenas tardes, buenas Buenas tardes. tardes, abogado, ¿Qué ¿cómo tal, está? muchachos? ¿Cómo Buenas están? tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, muchachos? ¿Quieren encendiendo las camaritas, por favor? No tengo que repetir absolutamente nada de forma reiterada, por favor. Muy bien, muy bien. Ay, 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 Dios mío. Bueno. Bien, muchachos, espero que se encuentren de lo mejor, que hayan tenido un bonito fin de semana, en este caso que hayan cumplido con todas las actividades pertinentes en relación al ámbito académico. De igual forma, el domingo cumplimos con un acto cívico, ¿no es cierto? En este sentido, fue el acudir a las urnas a dar el voto en relación al referéndum, en el cual se establecieron cuatro preguntas eh, en las mismas, sí, que tienen una relación estrecha incluso con el entorno social y político del Ecuador, sí. Espero que hayan votado a conciencia. Sí, pero bueno, en ese sentido, yo sí lo que les puedo manifestar es que estoy muy feliz con los resultados, porque por primera vez me doy cuenta que la gente ya empieza recién por lo menos a leer, ¿sí? Y a empaparse de los temas de relevancia al momento de acudir a las urnas, ¿sí? Elena Gavilanes, Elena Tamani, no voy a volver a repetir. Sí, yo no sé por qué no aprenden si ya tantas veces se les ha manifestado lo mismo y no entienden. No sé si estoy hablando con niñas de jardín, no entiendo, sinceramente. Y como ya les he mencionado, si no les interesa, pueden retirarse, ¿sí? Así de fácil y sencillo, ¿sí? Entonces, como les manifestaba, muchachos, en este sentido, al fin pudimos constatar, denme 2 segunditos. Denme en 2 minutos, muchachos. Perfecto, mil disculpas. Y como les decía, no, perdón por la interrupción, pero qué bueno es ver que ya el pueblo ecuatoriano se está instruyendo, muchachos, y que empieza a analizar y a pensar, no simplemente a votar porque me dijeron o porque me toca, o en ese sentido porque está impulsando uno u otro partido esa posición. Sí, esto es importante que lo tomemos en consideración. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, todavía tenemos personas que son bastante irresponsables en el ámbito político, por el mismo hecho de muchas respuestas que a veces se recibe. Me lo he estado conversando con un curso y había una chica que ni siquiera sabía cuáles eran las preguntas del referéndum. A ese punto. Entonces yo lo que le dije es, ¿qué hiciste? Y había votado que sí, sin saber ni los contenidos
de las preguntas ni a todo lo que referí. ¿Sí? Entonces, miren, por eso mismo es importante ilustrarse. Y como les manifiesto en este caso en particular, la gente se expresó. Debemos tomar en consideración que un entorno y un país democrático, la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿sí? Y que en este sentido el electorado escogió y tomó las mejores decisiones que consideró. Lo del domingo, y eso también hay que aclarar, porque aquí hay tratan de tergiversar ciertos partidos políticos de este ámbito de Victoria, ¿sí? Muchachos, aquí no ganó ningún partido político, ¿sí? Aquí no ganaron los contrarios a Novoa. No se dejen vender esa idea errónea. La victoria del domingo fue del pueblo. Porque si nos vamos a la realidad, el pueblo ya no le quiere ni al inútil de Novoa, ni a los otros que también son inútiles. Y esa es la realidad, ¿sí? Y eso se vio plasmado en las urnas del día domingo. Entonces, que haya ganado el no, no quiere decir que en este sentido un partido político de turquesa es el vencedor. Están equivocados. Esa no es la realidad. Porque si llega, esperemos que suceda, y llega a establecerse y a aparecer un nuevo partido y movimiento político con un representante que tenga la capacidad, la aptitud y la actitud necesaria para tomar el mando, créanme que estos dos partidos les van a dar pal como las elecciones del domingo. Porque el pueblo ya no quiere a ninguna de estas dos opciones. Y esa es la verdad. Y lo del domingo no fue solamente una derrota para el gobierno, fue una paliza, fue abismal, fue totalmente abismal. Ni siquiera existía la más mínima oportunidad de que lleguen a tener la esperanza de ganar en algún sentido. ¿Sí? Entonces ahí viene la importancia de la democracia en estos entornos, muchachos. Ustedes como estudiantes de derecho deben conocer la relevancia que tiene en sí el ámbito político, ¿sí? Porque aquí se tomaron decisiones importantes que tienen gran relevancia en estos entornos. Yo, ¿para qué les voy a mentir? Hubo una pregunta en la que yo sí voté que sí. ¿Saben en cuál fue? La pregunta fue en la que se deje de conceder recursos a los partidos políticos en una época de campaña. Esa fue la única pregunta que consideré yo válida. Lo demás simplemente fue un capricho de niño rico con el propósito de tratar de demostrar su popularidad y que en este sentido terminó, chuta, ¿qué les diré? De aquí creo que en un mes no ha de aparecer el nuevo de la vergüenza, porque esa sí no fue derrota, fue una paliza, literal, fue una paliza abismal. Y eso es importante que lo tomemos en consideración, ¿sí? Porque lo demás, imagínense si Noboa en su pésima administración, con la constitución que tenemos, que tampoco es buena, muchachos, si hay que hacer cambios, hay que hacer reformas y enmiendas, ¿sí? Pero hay procesos y métodos, no necesariamente una constituyente, ¿sí? Sino que, en este caso, el propósito del gobierno era tener una hoja en blanco para, en este caso, acomodarse las normas y las leyes a su gusto. Ese era el propósito del gobierno. Y miren, nosotros con nuestra constitución, que como ya les manifiesto, no es tan buena, de hecho tampoco, nos hace maravillas. ¿Se imaginan si el Novoa hubiese armado una constitución a su criterio y gusto? Le hubiésemos dado un poder ilimitado para que ahí sí, si ahora nos hacen maravillas, imagínense después lo que hubiese sucedido. Entonces el pueblo ecuatoriano fue bastante inteligente
y no se arriesgó a este tipo de maravillas. ¿Sí? Pero en este caso, yo también les aclaro una vez más, esto no es victoria tampoco del correísmo. No se equivoquen, no se dejen lavar el cerebro. Solitos están ellos con la alegría del pobre, como usualmente suelen manifestar. Sí, pero ellos no tienen absolutamente nada de ver con la victoria del domingo. Esa victoria fue del pueblo. Sí, y eso es digno de recalcar, muchachos. Eso está muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Qué les parecieron las votaciones del domingo? Mm. ¿Qué opinan? Porque todo criterio es válido, ¿no? En este sentido. Siempre que sea sustentado y fundamentado, todo criterio es respetable. ¿Sí? ¿Consideran ustedes que estuvo bien, que estuvo mal? ¿Cómo les pareció lo sucedido el día domingo? Eh, ¿Qué tal? Nada, no opinan, no tienen criterio, sí votaron, que no fueron a votar. Desde mi punto de vista, bueno, yo había votado en el sí. ¿Está usted de Ay, acuerdo con que se elimine la obligación del Estado? O sea, para que les quiten los recursos. ña. Esa de ahí voté que sí se elimine. De No, ahí es en la... que ya te digo, incluso si hubieses votado las cuatro preguntas que sí, es tu decisión, ¿sí? Ya es tu perspectiva en este caso. Pero sí, yo también, ¿para qué? Yo no puedo ser falso. Yo en esa pregunta voté que sí, pero en toditas las otras voté que no. Ahí lamentablemente la cuestión es que, ¿saben cuál es el problema? Que ahorita se dejan llevar mucho la juventud. De todo lo que dicen y todo lo que les confunden. Porque si se percatan, ahí te están que con la juventud, que se manejan, que no sé qué. Vean, muchachos, no es por desprestigiar ni desmerecer. Ahorita tenemos autoridades que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. A ese punto hemos llegado. Y yo les hablo con fundamentos porque un amigo, uno de mis mejores amigos es abogado de una institución pública aquí y me comentaba de una directora que ya salió hace varios meses, pero que recién se había graduado hace 2 meses y le pusieron de director. ¿Ustedes creen que está bien? Vean, para aprender a correr, primero tienen que aprender a caminar. Y peor, por lo menos en este sentido, deberían aprender a leer y escribir en primer lugar para ocupar un cargo. ¿Sí? Entonces, ahorita les llenan la mente de ilusiones y falsedades. Y muchas veces, porque he tenido la oportunidad de conversar con jóvenes muchachos, ni siquiera tienen ni idea de lo que hace el gobierno a veces. A ese punto. Pero por eso mismo yo les he dicho, ustedes ya de aquí tienen que aprender a ilustrarse. ¿Sí? Y de ahí tomar sus decisiones. Y al fin y al cabo, como les digo, cada quien es libre de pensar lo que quiera. Pero por lo menos sepa, ¿sí o no? No que les pregunten, ¿y por qué votaste que sí? No sé. ¿Y cuáles eran las preguntas? No sé. O sea, ¿les parece lógico eso? O sea, imagínense el nivel al que se ha llegado. Entonces ya, y en este caso también ustedes tienen que aprender a ser actores políticos activos, positivos, y eso es esencial. Por eso yo les digo, lo del domingo a mí sí me dio una grata sorpresa de que ya la gente ha empezado a leer, a, a instruirse para tomar decisiones. Y ya no están, en este caso, de borreguitos o mandaderos de los partidos políticos, ¿no? Tanto en este caso, del morado como del turquesa, ¿sí?
Porque ahí pasaba lo que les acabo de decir. En este sentido les decían, votarás que sí, ya, ya. Y le preguntas, ¿por qué votas que sí? No sé. Ahora veo que la gente ya se instruye y eso está muy bien, porque ya es en el mismo pueblo y la ciudadanía se da cuenta de que las decisiones que se llegan a tomar en el ámbito democrático, sí, nos afectan a todos. Entonces ahí vienen estas cositas que son importantes. Y como les digo, de ningún lado sirven, ¿sí? Entonces en este caso sí debemos tomar en cuenta en este sentido también ello. Debemos de esperar que aparezcan políticos que cuenten con este tipo de capacidad y que a su vez nos permitan a nosotros también llegar a obtener un mandatario que en sí, por fin, vea por los intereses del pueblo. ¿Estarán pendientes a la lista, muchachos? Morelia Costa, Presente, Lice. María Gualongo, Eric Ábalos, Presente, Doc. Anthony Baños, Presente, doctor. Dionela Caiza, Presente, buenas tardes. Leire Chana Luisa, Presente, Doc. Ángel Charihuamán, Presente, abogado. Michela, Presente, Doc. Naomi Chela, Merwil Chela, Kevin Chihuano, Presente, doctor. Buenas tardes. Mauro Chillo, Presente, doctor. Buenas tardes. John Ducci, Presente, doctor, buenas tardes. Yolady Spin, Presente, doctor. Buenas tardes. Cintia Freire, Buenas tardes, presente. Jorge Gavilán, Presente, doctor. Joel González, Presente, buenas tardes, doctor. Sidney Granizo, Buenas tardes, presente. Dani Walancañay, Buenas tardes, presente, doctor. Talia Guamán, Anthony Guamán, María José Guamán, Buenas tardes, presente. Jonathan Wambuguete, Presente, abogado, buenas tardes. Soy Laguano, Presente, abogado. Buenas tardes. Jocelyn Guzmán, Presente, abogado, buenas tardes. Lady Isa, Buenas tardes, presente. Evelyn Isa, Buenas tardes, presente. Jason Zúñiga, Buenas tardes, presente. Edgar Logroño, Presente, buenas tardes. Ismaili López, Presente, buenas tardes. Evelyn Llano, Eric. Señorita Llano, yo sí le recomiendo, trate de buscar mejorar su conexión a internet. Esa es una recomendación. Yo durante todo el ciclo he tenido problemas con usted en ese sentido. Ni siquiera se le entiende al momento de lo que me está diciendo presente. Con eso le digo todo. Y en ese mismo hecho, no sé si me escuchará primero. Eric Malán, Presente, doctor, buenas tardes. Carlos Mancilla, Alan Meléndez, Presente, doctor, buenas tardes. Emily Morales, Presente, doctor. Buenas tardes. Catherine Murillo, Presente, doctor, buenas tardes. Karen Palate, Buenas tardes, presente. Christopher Peñafiel, Buenas tardes, doctor. Presente. Kimberly Pinargote, Buenas tardes, presente. Heidi Plasencia, Joseph Quispe, Presente, buenas tardes. Diogo Ramírez, Presente, doctor, buenas tardes. Jenny Rea, Presente, doctor, buenas tardes. Kerly Romero, Presente, buenas tardes. Diana Salazar, Presente, doctor, buenas tardes. Kerly Sánchez, Presente, doctor. Buenas tardes. Jocelyn Sisa,
Presente, doctor. Buenas tardes. John Soto, Presente, doctor. Buenas tardes. Rosa Tamami, Presente, doctor. Juan Tamayo, Hey Tintín, Presente, buenas tardes. Marjorie Vega, Presente, buenas tardes. Daniela Yepes. Perfecto. Están con falta María Gualongo, Naomi Chela, Merwil Chela, Talia Guamán, Anthony Guamán, Carlos Mancilla, Heidi Plasencia, Juan Tamayo y Daniela Yepes. Repito, María Gualongo, Naomi Chela, Merwil Chela, Talia Guamán, Doctor. Anthony Guamán, Carlos Mancilla, Heidi Plasencia, Juan Tamayo, Daniela Yepes. Muchachos, María Agualongo, Naomi Chela, Merwil Chela, Talia Guamán, Anthony Guamán, Carlos Mancilla, Heidi Plasencia, Juan Andrés Tamayo y Daniela Yepes. ¿No están? Perfecto. Van a Según veo, verificar. doctor, que Juan Tamayo sí está, pero no dice nada. Ya no es mi culpa, yo estoy preguntando, señorita. Eso ya no es mi responsabilidad. Hoy es 18:11. Perfecto. Entonces, eso, muchachos. Eso nomás que es importante, como les digo, que ustedes vayan tomando en cuenta y en consideración ese tipo de particulares. ¿Y saben por qué yo más di el voto en esa pregunta? Que sí. Porque yo he estado enrolado en el ámbito político aquí en la provincia. Y me ha tocado ver ciertos casos, muchachos, que a mí no me parecen justos ni que ni siquiera participen en el ámbito político. No por cerrarles la puerta, pero deberían en este caso tener una perspectiva realista de lo que se puede llegar o no hacer. ¿A ustedes les parece justo que una persona que en este sentido saque el 0,03% de votación en una elección para una curul, le entreguen en este caso dinero del Estado para que pueda realizar su campaña? 0,03%, muchachos. Ni la familia creo que le ha dado el voto. Y no es una única ocasión que yo he visto ese tipo de situaciones. Las he visto de forma reiterada. Sí, yo aquí tengo grandes amigos que han participado en elecciones, de Felipe, Vinicio, la Mariana Yumbay. O sea, son conocidos y grandes amigos míos. Sí, pero ellos han estado en la lucha. Pero que venga a participar Pepito Pérez y tenga 5 votos en toda la provincia, a mí me parece un despilfarro de dinero del Estado. ¿Sí o no? Porque en este caso hay personas que deberían ser realistas y saber que ni siquiera en la casa les quieren y no van a tener votos. ¿Sí? Entonces, ahí yo sí considero que en este caso, si bien es cierto, no se aprobó en el referéndum, pero se debería hacer una reforma en la que se establezca que quien no llegue a obtener una votación mínima, tiene que devolver el dinero asignado. Me parece lógico, a mí no. Porque a mí me disculpan, pero yo no voy a permitir que payasos o payasas se metan a estar participando en una elección democrática, pero sin tener la más mínima esperanza de llegar a obtener alguna victoria o por lo menos estar en la pelea. Eso no me parece bien, muchachos. Y tomarán en cuenta que ese dinero es nuestro. Todo el dinero del Estado nos pertenece a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ese es dinero que se obtiene a través de nuestros impuestos. Nosotros pagamos impuestos y de ahí sale ese dinero del Estado. ¿Sí? Entonces, ese es un punto analítico, al menos desde mi perspectiva. Denme 2 segundos, voy a ver la carpeta.
A ver, listo. Muy bien. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a continuar con lo que nos corresponde. Vamos a seguir viendo los temas consecuentes a la asignatura determinados por la presente semana. Y en sí, hoy vamos a tratar sobre lo que corresponde y concierne a los discursos. Dime, Anaí Tintín. Doctor, disculpe que le moleste. ¿Será que me puede aceptar desde el otro dispositivo, por favor? Por. Por la cámara. Es que no me funcionaba antes en la laptop, pero ahorita sí, ya pude arreglar eso. Rápido, pero. Ya entonces, muchachos, como les decía, el día de hoy vamos a tratar y vamos a hablar sobre lo que corresponde y compete al discurso argumentativo, ¿sí? Aplicado en nuestro sentido en el ámbito jurídico, en nuestro área de estudio, ¿sí? Y de igual manera, vamos a profundizar sobre lo que corresponde a razonamientos persuasivos, ¿sí? Totalmente esencial, totalmente elemental en el desarrollo discursivo, aplicativo y práctico en el sistema oral ecuatoriano. Y son funciones y actividades que nosotros tenemos que llegar a plasmar en el ámbito práctico para obtener los resultados que nosotros perseguimos, ¿sí? Al momento de transmitir y dar a conocer nuestras proposiciones, ¿sí? Aplicando, como ya lo sabemos, de forma directa la oratoria, la retórica y la elocuencia, factores y elementos esenciales que van a ser los conducentes para que podamos alcanzar estos propósitos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr en este sentido? Vamos a conocer, comprender y entender la importancia de este tipo de discurso que radica en la posibilidad de inducir, modificar, refutar o estabilizar creencias o ideas de los destinatarios, en tanto descansa en presupuestos ideológicos, para lo cual es necesario conocer la intención comunicativa, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por intención comunicativa? ¿Qué será la intención comunicativa? Dar razones para Levantarán la una mano. opinión. Ay, a ver, De convencer o persuadir la a... intención comunicativa. Jocelyn Guzmán. Comunicar o informar algún hecho o La acontecimiento. intención comunicativa. A ver, Alejandra López. Es el propósito y el motivo que tiene una persona al dar a comunicar algo. Exactamente, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos lograr, ¿verdad? Lo que queremos obtener del público. A eso nos referimos con la intención comunicativa, muchachos, ¿sí? Es decir, lo que queremos llegar a obtener o a lograr a través del mismo, para lo cual se deben utilizar y emplear argumentos razonados que nos permitan persuadir, convencer al público al que nos dirigimos. Sí, muy bien, Ale. Sí, en este caso viene a ser el objetivo, el propósito que nosotros tenemos, qué es lo que queremos llegar a lograr o obtener del público al que nos estamos dirigiendo. Sí, por ende, es importante dentro del ámbito jurídico estos parámetros y estos puntos de manera particular. El discurso argumentativo. El discurso argumentativo responde a la intención comunicativa o finalidad de convencer o persuadir. En otras palabras, el emisor busca, a través de él, producir un cambio de actitud o de opinión del receptor. Porque incluso nosotros recordemos que en la aplicación práctica de la oratoria, ¿sí? Nosotros podemos y debemos buscar llegar a convencer al público al que nos dirigimos. Y en este sentido, no solamente persuadir o convencer, sino incluso hacer cambiar de perspectiva y de opinión a una persona. ¿Sí o no? Ya. Esto resulta esencial. ¿Sí? Esto resulta fundamental. ¿Por qué? Porque va a depender de forma directa, uno, del orador,
Y dos, de los argumentos que llega a presentar en este caso dicho orador. ¿A qué me refiero con argumentos? Argumentos van a ser los sustentos, los fundamentos, las fuentes, las bases, ¿no es cierto? A través de las cuales va a sostener sus proposiciones. Entonces, esto es importante y ya ustedes deben aprender a conocerlo. Incluso ya tienen que aprender a manejarlo por todo lo que concierne y corresponde a este ámbito. La importancia de este tipo de discurso radica en la posibilidad de inducir, modificar, refutar o estabilizar creencias. ¿Sí? Podemos nosotros, dependiendo de lo que nos corresponda, vamos a tener todos estos puntos de aplicación, ¿sí? Inducir, direccionar, modificar, cambiar, ¿sí? En este caso, refutar, en este sentido, llegar a contradecir, ¿no? Algún tipo de planteamiento, o estabilizar, llegar a ratificar la ideología, la forma de pensar en relación a un tópico en particular, ¿sí? ¿En quién? En los destinatarios. Entonces, en este caso, en tanto descansa en presupuestos ideológicos, esto es, visiones de mundo asociadas a él, ¿sí? Entonces, miren cómo nosotros a través del discurso argumentativo vamos a poder llegar a provocar varias reacciones dependiendo de lo que nos corresponda, lo que nos beneficie, en este caso, lo que de manera técnico-estratégica nos vaya a favorecer en el ámbito judicial. Se pueden señalar dos dimensiones asociadas a este tipo de discurso. La del razonamiento lógico, ¿sí? Y la propiamente argumentativa. Puede ser en este otro caso y otra persuasiva, es decir, que busque influir efectivamente en el receptor, apelando a sus emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque también es otro medio que nos puede llegar a servir, nos puede llegar a funcionar, como llegar a la susceptibilidad de la persona a la que nos estamos dirigiendo, ¿no es cierto? También es un elemento que puede ser aplicado en este tipo de entornos. Cuando hablamos nosotros de razonamientos persuasivos, debemos determinar que se reconocen tres tipos de discursos persuasivos: la demostración, la argumentación y la explicación. ¿Sí? Uno, dentro de estos tipos de discursos tenemos la demostración en relación a los razonamientos persuasivos. Trata de llegar a una conclusión partiendo de unas hipótesis. ¿Qué es una hipótesis en este caso? Karencita. Una hipótesis es una proposición que nosotros planteamos sobre algún tipo de hecho en particular. Exactamente, muy bien, Karencita. Y te cuento que ya completaste las actuaciones. Muy bien. Exactamente, no vienen a ser proposiciones o planteamientos que nosotros establecemos en relación a algo específico, ¿no es cierto? En la demostración no aparece ninguna marca del sujeto que le enuncia. Aparentemente se habla de hechos y no de opiniones. Se utilizan conceptos de objetivos que aparecen como irrefutables. Es decir, que en este caso, muchachos, nosotros vamos a tener que demostrar lo que estamos diciendo, ¿sí? Vamos a tener que verificar las proposiciones que hemos planteado y hemos establecido. ¿Sí o no? ¿Ya? Este es uno de los medios que nos permiten a nosotros a qué? A persuadir, ¿verdad? A convencer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo te demuestro que esta carpeta es azul, ¿sí? Y te muestro pruebas, te justifico, ¿sí? Te sustento, no va a existir duda alguna de que esta carpeta es azul. ¿Sí o no? Y si ya te demuestro yo con estos sustentos, estos fundamentos, prácticamente te estoy convenciendo y persuadiendo, ¿verdad? La argumentación trata de causas y consecuencias. Se evalúa en relación a una situación dada y se expresa con palabras comunes. En esta situación es donde se comprueba si la argumentación ha logrado un objetivo primordial, ¿sí?
que en este caso es convencer al destinatario para que adopte un determinado punto de vista o realice cierta acción. En este caso, cuando hablamos de los argumentos, muchachos, viene a establecerse a través de los contenidos que nosotros vamos a plantear, ¿no es cierto? ¿Sí? Que deben estar estructurados de una manera tan convincente, ¿sí? Que nos permita a nosotros, a través de la palabra, llegar a convencer. ¿Se acuerdan cuando yo les había planteado un ejemplo de cuando estábamos viendo la clasificación del discurso? ¿Sí? Y en una de ellas yo les decía, ¿a quién no le han llegado a vender algo que ni siquiera estaba buscando? ¿Sí o no? Creo que a todos nos ha llegado a pasar. Y ese es el poder de la palabra, el poder del convencimiento a través de la argumentación, muchachos. ¿Sí? Este es otro medio que es utilizado en relación a los razonamientos persuasivos con el único fin de llegar a provocar estas reacciones de estos resultados en este aspecto. ¿Sí? Miren cómo vamos viendo que estos razonamientos persuasivos nos pueden llegar a nosotros a conducir al convencimiento o a la persuasión del público al que nos estamos dirigiendo. ¿Sí? La explicación se ubica en una línea intermedia entre ambos discursos. ¿Sí? Tanto entre lo que corresponde a la demostración y a la argumentación. La explicación se ubica en la línea intermedia entre los dos y se la acepta o rechaza en relación a lo que ha sido explicado, por lo cual es necesario el debate donde se expresa y defiende una opinión. Aquí incluso, ya en este sentido, nosotros vamos a poder y vamos a deber sustentar las proposiciones o los argumentos que hemos llegado a establecer, ¿sí? Aquí incluso, como lo pueden ver, ya forma parte hasta el mismo debate, ¿no? Que es el intercambio de ideas entre las personas que están actuando en este sentido, en este medio comunicacional, ¿sí? En el que cada uno de ellos defenderá su perspectiva a su consideración, ¿sí? Pero de manera racional, ¿sí? De manera lógica. La argumentación es un modo de organizar el discurso que pretende conseguir la adhesión de un auditorio a la tesis u opiniones que sostiene el autor. Cuando nosotros estamos hablando de argumentación, muchachos, vienen a ser, como les había manifestado, estos planteamientos, ¿sí? Que tienen como propósito llegar a sumar, ¿sí? Sumar mentes, en este caso, en lo que corresponde al planteamiento sobre algún tema en particular, ¿sí? Cuando hablamos aquí de adhesión de un auditorio, es que ellos se sumen a nuestra ideología, ¿sí? Que ellos acepten las proposiciones que hemos realizado y que a tal punto que incluso llegan a considerar como propias cada uno de estos planteamientos y que a su vez nos permita a nosotros llegar a convencerlos. La argumentación se utiliza normalmente para desarrollar temas que se prestan a cierta controversia. Recordemos que en el ámbito jurídico, nosotros de manera general, casi por regla general, ¿no? Siempre toda regla tiene su excepción, pero en el ámbito jurídico, casi siempre por regla general, nosotros vamos a estar tratando sobre controversias, ¿sí? Sobre conflictos, ¿ya? La argumentación se identifica con el enunciado de un problema o una situación que admite posiciones a favor o en contra de una tesis, la opinión que se defiende. Ejemplo práctico. eh, a, a la carencita le sigue un juicio de alimentos al novio, ¿sí? En este caso, cada una de las partes va a tener su proposición, ¿no es cierto? ¿Sí? Karencita va a buscar que se establezca una pensión alimenticia, ¿sí? Y yo qué sé, incluso la proposición del novio Karencita
pueda hacer demostrar que él no es el papá del bebé, ¿sí o no? Cada quien va a tener su perspectiva y en este caso va a tener su posición en relación a cada uno de estos aspectos. Es ejemplo nomás Karencita, por si acaso. Ya, entonces, eh, ese es un ejemplo de las posiciones que se van a llegar a tomar y que en este sentido, tanto la una como la otra parte va a defender su posición, ¿verdad? Sí, y que a su vez va a ser analizada y valorada a través de los conocimientos ya del administrador de justicia correspondiente que tenga la potestad, la jurisdicción, la competencia para resolver esta controversia. Argumentar es, por tanto, aportar razones para defender una opinión. Toda argumentación tiene un carácter dialógico, es decir, presupone un diálogo con el pensamiento del interlocutor para transformar su opinión. Es decir, que nosotros cuando estamos desarrollando los discursos argumentativos, muchachos, estamos argumentando, el medio para que podamos desarrollar esta argumentación va a ser el diálogo, la oralidad, ¿sí? Y que por ende tiene gran relación en este caso con lo que nos compete, con el sistema oral ecuatoriano. Por ello, se ha de presuponer la existencia de dos o más interlocutores. De aquí se deduce la necesidad de tener en cuenta al destinatario para seleccionar los argumentos o premisas más adecuados y eficaces y para contraargumentar. ¿Sí? Nosotros, incluso en un ámbito técnico, debemos llegar a conocer qué es lo que requerimos y qué es lo que necesitamos en cada una de las acciones, ¿sí? En cada caso en particular, porque cada caso es único, ¿sí? E incluso, en este sentido, la gran mayoría de veces, los administradores de justicia van a ser diferentes, ¿no? En los cuales nosotros tendremos que, dependiendo de lo que analicemos que les gusta, ¿sí? Aplicar nuestra preparación y nuestro conocimiento a través de estos argumentos, ¿sí? Como práctica social, la argumentación implica una forma específica de interacción ante la presencia de una discrepancia o conflicto, tanto en la participación en distintas instancias de la vida pública como en el ámbito privado. La argumentación ofrece una alternativa a las formas directas de la imposición o la violencia para resolver situaciones problemáticas en las que no existe un consenso, ¿sí? Si nosotros no llegamos a un acuerdo y en este sentido nos vamos por la vía ordinaria judicial, vamos a tener que presentar nuestros argumentos, ¿no? En las diligencias y en las instancias pertinentes con el propósito de qué? De resolver esta problemática, ¿sí? A través de la norma legal, ¿sí? Esto es importante. Esto es esencial, porque aquí, como les digo, no es que se van a ir a los golpes o se van a estar peleando con la contraparte en la audiencia, no. No, no es así. Ustedes lo que van a presentar van a ser sus conocimientos, sus argumentos, ¿sí? Que obviamente van a requerir ser sustentados y demostrados de forma oportuna, dependiendo del planteamiento técnico estratégico que utilicen en cada uno de los casos en particular. Desde un punto de vista pragmático, la argumentación es un acto de habla complejo cuyo propósito es contribuir a la resolución de una diferencia de opinión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además a través de estos argumentos, muchachos, ustedes van a tener que sobresalir sobre en relación a la contraparte. ¿Para qué? Para que ustedes demuestren a la persona que está encargada de administrar justicia o que ocupa este rol a su vez que los planteamientos que ustedes han presentado son mucho más válidos que la otra parte. ¿Sí o no? Y que en este sentido los suyos son aceptados y deben ser aceptados en total apego a la ley. ¿Sí? Esas son aplicaciones prácticas ya de la argumentación. Por otro lado, la argumentación suele combinarse con otros modos de organizar el discurso, como la explicación o la descripción, para conseguir un texto más eficaz y dinámico. ¿Sí? Así ocurre en el ensayo en el que predomina el procedimiento argumentativo en combinación con la exposición.
Otros textos en los que se emplea con profusión la argumentación son los textos científicos, los jurídicos, algunas modalidades de textos técnicos, por ejemplo, el informe. ¿Por qué? Porque ustedes aquí, además de argumentar, van a tener que demostrar, ¿verdad? Lo que están manifestando y lo que están estableciendo. ¿Sí? Recordemos que ya les había manifestado algo. Si bien es cierto, ustedes pueden tener el don de la palabra, pueden expresarse muy bien, ¿sí? Pueden contar con una oratoria, una retórica y una elocuencia perfecta, pero debemos considerar algo. Todo lo que ustedes lleguen a establecer en estos argumentos va a tener que ser demostrado en el ámbito legal, ¿sí? Porque si solamente hablamos bonito, no vamos a llegar a ningún lado, ¿sí? Todo tiene que ser probado y demostrado ante la ley. El discurso argumentativo, pues se realiza en una amplia variedad de formas textuales que apelan a recursos muy diversos y poseen distinto grado de complejidad. Establece unas ciertas situaciones comunes. Situaciones de carácter interpersonal. En relación a la vida cotidiana, que como lo hemos visto, puede presentarse una discusión entre dos personas con diferentes puntos de vista, entrevista laboral, ¿sí? Que se caracterizan por la utilización de un discurso poco planificado. Esto lo podemos ver en relación a lo del domingo. Métanse al Facebook y yo solo me río viendo cómo se matan, sinceramente. Sí, ahí podemos ver este tipo de argumentos de ciertas personas que tratan de sostener lo insostenible y que de hecho ni siquiera deberían hacerlo, porque en primer lugar eso sí es algo importante, muchachos. Para que ustedes emitan un criterio, tienen que empaparse y deben conocer del tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes, porque en este caso les voy a plantear un ejemplo. Eh, un abogado no va a armar un motor de un vehículo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento en este caso. No tiene la experticia o la preparación en ese ámbito, ¿verdad? Como de igual manera el mecánico no va a poder realizar pues una intervención en una audiencia, ¿sí o no? O no va a realizar un patrocinio en ese aspecto, ¿sí? Por eso yo siempre les manifiesto lo mismo. Y esto es importante, zapatero a tus zapatos. Por eso si ustedes se ponen a revisar las redes sociales ahorita mismo con lo que les acabo de manifestar, van a encontrar maravillas de lado y lado. ¿Sí? De lado y lado, no solo de una parte, de lado y lado. Entonces, por ende, ahí se presentan estas situaciones en las que necesitamos argumentar. Situación de carácter social, cartas al director, artículos de opinión, manifiestos, anuncios publicitarios, debates, mesas redondas, en las que ya se emplea en este caso un discurso más planificado y estructurado con una gramática más elaborada y precisa. Situaciones técnicas en un ámbito científico, jurídico, administrativo, en este caso artículos de investigación, tratados, instancias de alegatos, sentencias, demandas, ¿sí? Usan estructuras muy formalizadas en un discurso técnico, como ya lo hemos visto. Situaciones académicas, que en este caso en el ámbito académico también se llega a desarrollar este tipo de argumentación cuando ustedes desarrollan exámenes, realizan informes o cualquier tipo de trabajo académico. Un ejemplo práctico, ustedes cuando yo les mando a hacer un ensayo, ustedes argumentan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque plantean y establecen sus proposiciones y sus puntos de vista. ¿Sí? Para ello es importante examinar los posibles argumentos de los contrincantes y buscar argumentos sólidos, válidos en este sentido. ¿Sí? Perfecto. ¿Preguntas, muchachos? Muy bien. Por el día de hoy, en este caso, vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.